con este pasaje de Hebreos el día de hoy. ¿Cómo estábamos o en qué estábamos hablando en el libro de Hebreos? ¿Alguien recuerda cuál era el tema? Congregarme anima a otros, es el título de la predicación, ¿cierto? Yo les decía hace una semana que el escritor de Hebreos había hecho un muy buen trabajo en la escritura de Hebreos al manifestar o a dar a conocer o al mostrar que Jesucristo era mejor que todos. Mejor que todo lo que ellos, escribiéndole a creyentes judíos, que Jesucristo era mejor que todo lo que ellos habían podido ver del antiguo pacto, que Jesucristo era mejor que el sumo sacerdote, que Jesucristo era mejor que la ley, que Jesucristo era mejor que Melquisedec, que Jesucristo era superior a los ángeles, que Jesucristo era superior a todos. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 prácticamente, Él está intentando hacerles ver a los judíos creyentes que no hay otro camino mejor que ellos pueden tomar. Algunos podrían estar tentados porque están sufriendo persecución como judíos, podrían estar tentados a regresar, a volver a lo antiguo, a lo anterior. Ellos podrían estar tentados, por ejemplo, que en medio de la persecución, si ellos ya no dicen que son cristianos, se les acaba parte de la persecución, tanto de los de su nación como lo que están viviendo, una persecución en el Imperio Romano en ese momento de la historia de sus vidas. Entonces, en momentos de mucha aflicción, ¿es una tentación grande retroceder? ¿Sí o no? ¿Es una tentación grande desanimarse e intentar regresar quizás a los antiguos caminos? De pronto sí, puede ser que una persona piensa que el mejor camino no es Cristo, sino que el mejor camino es otro. Y Él les va a decir, si el mejor camino es Cristo y ustedes han decidido conocer a Cristo y seguir a Cristo como su Salvador, entonces no deben retroceder. Y es más, lo que deben hacer es mostrar una vida con una fe genuina, unas convicciones muy fuertes, seguir sosteniéndose en la fe, seguir afirmándose en la fe, seguir una vida de santificación. Y ahora también les va a mostrar cómo en la práctica, aquel que ha decidido que Cristo es el mejor camino y que está superior a todos, entonces el mejor camino es congregarse. El mejor camino y lo que debe pasar en la vida de una persona que ha reconocido a Cristo como el mejor camino es ¿qué? Uy, pero ¿qué pasó? Están desanimados. ¿Y qué pasó? El mejor camino es ¿qué? Congregarse es el mejor camino si es que yo he decidido seguir a Cristo. Si es que yo he visto a Cristo como el mejor en toda la vida, sobre todas las cosas, entonces lo que debe hacer el creyente es congregarse. Y Él los va a animar porque ellos están pasando por un momento muy difícil en el que están intentando vivir una vida aislada de creyentes. Y les decía hace 8 días que la vida del creyente no es una vida individual, sino es una vida ¿en qué? En comunidad. Dios diseñó a la iglesia local para que todas estas dinámicas de unos a otros y la vida del cuerpo sea aquella que va a moldear mi corazón. Gracias. Sea aquella vida del cuerpo unos a otros la que va a ayudar a mi crecimiento espiritual. No hay vida de creyente sin su iglesia local. No puede un creyente crecer sin su iglesia local. No puede un creyente afirmarse sin su iglesia local. No puede un creyente animarse sin su iglesia local. Y yo ponía acá cómo congregarse anima a otros. Ponía como una frase que introducía los puntos. ¿Cómo congregarse anima a otros? Y en primer punto yo dije, anima a otros al estar pendientes unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. El congregarse no es venir y estar pasivo en la congregación. La palabra tiene que ver con estar activo en la congregación. Ya vamos a ver un poquito más en cuanto a eso. Pero estar pendientes unos de otros hace parte de congregarse. Veíamos la primera palabra, por ejemplo, y es consideremos. Recuerdan que considerémonos hablaba de poner los ojos sobre el otro. ¿Qué implica poner los ojos sobre el otro? Poner los ojos sobre el otro implica quitar los ojos ¿de quién? De mí mismo.
¿cierto? De mis problemas, de mis situaciones, que son varias y que son muchas, pero aquí lo que nos va a animar es a que nosotros pongamos los ojos sobre la otra persona. Regularmente cuando una persona, un creyente, decide no seguir congregándose y compartiendo con su familia en Cristo, en su iglesia local, lo que pasó es que sus ojos se desviaron de los hermanos de la congregación y se pusieron ¿en dónde? Sobre él mismo, sobre su situación, sobre sus problemas, que no son cosas que sean inventadas. ¿Hay situaciones difíciles, sí o no? Sí, Señor. ¿Hay problemas y dificultades, sí o no? Sí, Señor. ¿Tienden a desanimar? Sí, Señor. Pero lo que pasa es que el corazón va a batallar con: o pongo mi mirada en mis hermanos o pongo mi mirada en mí mismo. Cuando una persona deja de congregarse, lo que pasó es algo sencillo. Esa persona puso su mirada en él mismo. Esa persona empezó a mirarse a él mismo y quitó los ojos de quien Dios le pide que ponga los ojos. ¿Y los ojos es en quién? En cada uno de sus hermanos que está acá, su congregación. Mire a su hermano al lado, mire a su hermano al otro lado y dice: ¿no hay otro? No hay otro. No hay otro, ese es el hermano que Dios permite, bien, malo, más o menos, con el que vamos a reír, a gozar, hasta discutir. Pero ese es. Mi mirada tiene que estar puesta en mis hermanos, porque eso significa considerémonos, estemos pendientes, pongamos nuestra mirada en los otros. Y dice ahí, ¿para qué? Para animarnos, para estimularnos, para llevar al otro ¿hacia dónde? Hacia el amor y a las buenas obras. Cada vez que yo estoy pensando en mi hermano en Cristo, lo que yo estoy tratando de hacer es pensar: ¿cómo voy a animar a mi hermano? ¿Cómo voy a exhortar a mi hermano a que se enfoque en dos cosas? ¿En qué? El amor y las buenas obras, que son parte de la vida del creyente. Entonces, ¿cómo congregarme anima a otros? Pues congregarme anima a otros al estar pendiente uno de otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo les fue esta semana con esa tarea, no? ¿A cuántos hermanos en Cristo animó esta semana? Con un mensajito, con una llamada, con una visita, con un servicio. ¿Cuántos están en esa lista? 3, 4, 5, 10. Pero lo que no puede pasar en la vida del creyente, que ha visto a Jesucristo como el mejor camino y superior a todos, es que ese hermano quite la mirada de su congregación, quite la mirada de sus hermanos en Cristo. Eso es algo que no puede pasar. Lo que está exhortando aquí el escritor de Hebreos a estos creyentes judíos es: la mirada de cada creyente debe estar puesta en los otros ¿qué? Creyentes. Amén. Amén, ¿sí? ¿Están motivados? ¿Los desanimé cuando les dije que cuántos habían animado esta semana? No, yo sé que no. Hay interacción, y gracias a Dios, porque la iglesia se va moviendo a estar pendiente uno de otro. Les decía esta semana en la reunión casera que recuerdan que la señora Mary, que ya la tenemos aquí restableciéndose, no la hagan hablar mucho, aunque a ella le gusta hablar harto, ¿verdad? Pero no la hagan hablar mucho porque su cirugía fue aquí y cada vez que habla mucho se resiente todo su cuerpo. Entonces, si es que no les habla mucho, no es porque esté brava ni porque esté orgullosa, sino porque no puede. Entonces pensamos, y le decía, justo cuando estábamos pensando en que ella cayó en cirugía y en su recuperación se le dañó el celular. Le compramos un celular nuevo. Bueno, yo no le compré un celular nuevo. Le compraron un celular nuevo. Y mientras lo estábamos configurando, empezaron a entrar todos los mensajitos de WhatsApp que estaban represados. Yo era el que estaba encargado de esa tarea. ¿Y saben qué pasó? Cuando yo empecé a ver los mensajitos que entraban, que estaban represados casi una semana, empecé a ver: tal persona, suacha, tal persona, suacha, tal persona, suacha, tal persona, suacha. Y según lo que yo vi, aunque no chismoseé mucho, la verdad, pero según lo que yo vi, habían más o menos como unos 10 mensajitos de personas diferentes preguntándole cómo está. Porque esa es la vida en congregación. La iglesia se ama, la iglesia se cuida, la iglesia tiene sus ojos puestos ¿sobre quién? Sobre el otro.
sobre su hermano en Cristo. Por eso es que cómo congregarnos anima a otros, pues congregarnos anima a otros al estar pendientes unos de otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces la tarea cada día que yo me levanto en la mañana es pensar cómo yo voy a animar hoy a alguna persona y motivarla al amor y a las buenas obras. Alguna persona de mi iglesia, de mi congregación, de mi grupo de creyentes, de mi cuerpo local, de mi familia en Cristo. El segundo punto es cómo voy a cómo congregarme anima a otros. Y miren cómo congregarme anima a otros. El segundo punto, al estar pendientes unos de otros, haciéndolo con frecuencia. ¿Cómo congregarme anima a otros? Al estar pendiente uno de otros, haciéndolo con frecuencia. ¿Qué significa esto de haciéndolo con frecuencia? ¿Con qué frecuencia se congrega un creyente en su iglesia? ¿Con qué frecuencia? Entonces tenemos que pensar, y la pregunta que tenemos que tratar de responder el día de hoy es: ¿no congregarme desanima a otro? ¿Qué piensan? ¿No congregarme desanima a alguien? ¿Congregarme anima al otro? Y miren que esto es interesante, porque cuando uno, por ejemplo, escucha de algún hermano que dice: pastor, yo no voy a volver a la iglesia, ¿cuál es la reacción del corazón? Pues mío, en este caso, por ejemplo, ¿de alegría? Bueno, con algunos sí me da. ¿Cuál es la reacción? ¿Es de alegría? La verdad que hay un dolor en el corazón que tiende a producir cierto desánimo. Yo les he dicho a ustedes, bueno, sobre todo a los hombres del equipo, cuando nos reunimos ahí los miércoles, con las diferentes situaciones que se presentan en la iglesia y con hermanos que salen y que deciden no congregarse más o no reunirse más, les digo cómo yo estoy prácticamente durante una semanita ahí con mi corazón dolido. Es más, cuando hemos tenido que expulsar a personas de esta iglesia y hacerlo públicamente, yo estoy casi que los días previos a eso sin dormir, porque Dios dejó a la familia en Cristo para animarnos, para motivarnos, para cuidarnos, y una de las formas en la que nosotros vamos a animar a nuestros hermanos en Cristo, en quien tengo que poner mis ojos, es congregándonos con frecuencia. Con frecuencia. Eso es algo que cuando yo veía este encabezado decía: sí, es algo lógico. Cuando una persona decide no congregarse, desanima la vida de otro. Realmente es un dolor en el corazón. Y vamos a ver por qué razón. Acá dice, entonces, ¿cómo congregarme anima a otro? Al estar pendiente uno del otro, haciéndolo con frecuencia, congregándome con frecuencia. Entonces, acá puede este versículo ayudarnos a pensar cómo es que vamos a llevar a cabo esta misión, esta tarea que tenemos en la vida cristiana, que es congregarnos. Entonces vamos a ver esta misión que tenemos en la vida cristiana. Entonces debemos estar enfocados en nosotros. Y dice el versículo 25, vamos a leer el capítulo 10, el versículo 24 y versículo 25, ¿listo? Capítulo 10, versículo 24 y 25 del libro de Hebreos. Esto, si no han llegado ahí, es el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Dice acá: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese fue el punto anterior. Ahora el siguiente punto, 25. ¿Cómo es que vamos a estimular, a animar al hermano? Y aquí lo va a responder el escritor. Y dice que, no dejando de qué. Es prácticamente la respuesta a la pregunta: ¿cómo yo voy a animar a mi hermano al amor y a las buenas obras? Y la respuesta es: no dejando de qué. De congregarnos. Tremendo, ¿no? Dice, pero no sé si alguna vez usted ha pensado esto. Pero si allá, si voy o no voy, nadie qué. Nadie se da cuenta. No, sí nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta. Si usted no viene, sí nos damos cuenta. Y por eso estamos pendientes y tratamos de preguntar. Pero sí nos damos cuenta. Estamos pendientes unos de otros. Dice: ¿cómo hacemos esto? Y el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por qué, por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se
acerca. Entonces vamos a ir parte por parte. Entonces, ¿cómo congregar me anima a otros? Al estar pendientes unos de otros, haciéndolo, o sea, congregándonos con frecuencia. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué tanto dependemos unos de otros? ¿Qué piensan? ¿Qué tanto dependemos unos de otros? ¿Dependemos unos de otros aquí como hermanos en Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué tanto dependemos unos de otros? Esa expresión unos a otros nos está diciendo nuestra vida depende de nuestro hermano en Cristo. Y aquí nos está diciendo que el congregarme yo, el estar reunido yo, el tener esa actitud de estar reunido cuando la iglesia esté reunida, reuniones caseras, reuniones especiales, iglesia al parque, domingo de iglesia, donde haya la oportunidad de buscar la congregación con nuestros hermanos, eso me ayuda a pensar que yo dependo el uno del otro. Eso me ayuda también a motivar a mi hermano. Porque ¿qué tanto dependemos unos de otros? Y lo que Dios ha diseñado como iglesia local es que esa relación no se puede quitar. Nuestra vida de creyentes depende de mi hermano en Cristo. Y una de las formas como depende de mi hermano en Cristo es que yo lo vea congregándose regularmente. Eso me anima, me motiva, cuida mi corazón, me impulsa. Cuando hay un desinterés en esta área, entonces lo que hace el hermano es ser piedra de tropiezo para el otro, porque no lo está animando, sino que lo está ¿qué? Desanimando. Y gracias a Dios hay creyentes que están muy firmes en la fe y que su congregarse no depende, o su vida espiritual no depende de si mi hermano se congrega o no. Pero ¿saben que hay hermanos que están débiles en la fe? Y esos hermanos débiles en la fe pueden caer solamente por el hecho de que yo tome con negligencia el congregarme con frecuencia. Entonces aquí dice, ¿qué tanto dependemos los unos de los otros? Acá la primera palabra o expresión que aparece en el versículo 25 es no dejando. Vamos a ver qué dice la palabra y qué significa esta palabra no dejando. La palabra tiene el sentido de estas tres cosas. Ese no dejando significa abandonar, dejar de lado o desamparar. Mire lo que dice esta palabra. Esta palabra no dejando significa abandonar, dejar de lado o desamparar. Cuando una persona deja de congregarse, ¿qué está haciendo con la congregación? ¿La está qué? Abandonando. En segundo lugar, ¿la está dejando de qué? De lado. Es como que está diciendo, esto no es tan valioso, entonces no me importa tanto, yo la dejo a un lado. Y en tercer lugar, lo que está diciendo esta expresión es que cuando una persona decide no congregarse y ha decidido en su corazón eso, entonces dice que esta persona está desamparando a la congregación. Tremendo, ¿no? Cuando una persona toma esta decisión, está abandonando, dejando de lado y desamparando a su iglesia. ¿Dependemos entonces el uno del otro? Dependemos el uno del otro. Tremendo lo que es el concepto de congregarse con frecuencia en su iglesia. Dios diseñó que esa congregación sea en su iglesia local. Cuando uno está de visita en otra congregación, prácticamente que el concepto no es que me estoy congregando en otra congregación que no es mi congregación. La estoy visitando, estoy compartiendo con ellos, pero el concepto de congregarse implica en su cuerpo local de creyentes, porque ahí es donde se desarrollan todas las dinámicas del cuerpo. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, un cristianismo en nuestra región, en nuestro país, un cristianismo occidental, en donde hay creyentes que piensan que pueden estar pasando de iglesia en iglesia toda su vida y haciendo una especie de turismo cristiano. Y dicen, no, yo la semana pasada me congregué ¿en dónde? Allá. Y esta semana me congregué acá. Y la otra semana me voy a congregar ¿en dónde? Allá. No, ese concepto bíblicamente no existe. El congregarse es su iglesia donde usted pertenece y donde usted ha dicho, Señor, yo soy leal a este cuerpo local de creyentes porque quiero ser leal a ti. Entonces cuando yo voy a otra iglesia, sea por lo que sea, para visita, porque estoy lejos, por lo que sea, yo no me estoy congregando con esa iglesia porque ellos no son mi congregación. Mi congregación es la iglesia local donde yo pertenezco.
Entonces dependemos unos de otros, porque cuando nosotros nos alejamos de la congregación donde pertenecemos, estaba el concepto diciendo aquí en este libro, abandonando, dejando de lado o desamparado. Miren que esta palabra desamparar se utiliza en 2 de Timoteo 4:10 también, Pablo utilizando esto con relación a una persona. Dice acá 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, dice así, porque Demas me ha ¿qué? ¿Ves ahí ese versículo? No, bueno, vamos a 2 de Timoteo 4:10 ahí para que se despierten los dedos entonces. Alejo no puede poner ese versículo en la pantalla, ya está advertido. Vamos a buscar, ¿listo? Vamos a buscar en las Biblias, que suenen las hojas. Igual son como 3, 4 hojitas. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos a ir un poquito más rápido porque hoy hay varias cosas. 2 de Timoteo 4, 10. ¿Lo tienen ahí? Dice, ¿porque qué? Porque Demas me ha... Y lo que es esa palabra es la misma expresión, misma palabra que está ahí en Hebreos. Demas me ha abandonado. Demas me ha dejado a un lado. Demas me ha desamparado. Se fue y nos abandonó. Eso es lo que pasa con una persona que deja su congregación. ¿Qué está haciendo? ¿La está qué? Abandonando. Es tremendo el concepto, porque cuando yo me imagino, o más bien, ¿qué se imaginan ustedes cuando hablamos de la palabra abandono? ¿Qué se está imaginando? ¿Ya se imaginó algo? Abandonar. Un padre que abandonó ¿a quién? Los dejó botados. No cumplió con su responsabilidad. Decidió no acompañarlos más en su vida. Decidió que esas personas no eran tan importantes como él mismo, sino que él siguió tras sus propios ¿qué? Deseos egoístas. El concepto de abandonar la congregación es ese. Está dejándola de lado, está abandonándola, y la palabra desamparar me parece en ilustración maravillosa. Yo estoy desamparando a la congregación que Dios me dio cuando la dejo a un lado. La estoy desamparando. Una persona que está en la calle y que no tiene nada que hacer está como desamparada. Desamparada. No hay nadie que le dé amparo, cuidado. Y es lo que estoy haciendo cuando me alejo de mi congregación. Estoy diciendo, esto no me importa, me importo yo, y no me importa cómo queden allá. No me importa si se van a la ruina, acá el que importa soy yo. Esa palabra entonces, no dejando, significa abandonar, dejar de lado y desamparar. Acá dice también, volvemos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando, ¿y no dejando de qué? Ahí dice la palabra congregarse, ¿no? Y la palabra congregarse, acá hay una parte gramatical que dice que este es un sustantivo acusativo. ¿Qué significa? Aquello que no debe ser dejado. Acá está diciendo, no dejando de congregar. ¿Qué es aquello que no debe ser dejado, abandonado o desamparado? ¿Qué es lo que no debe ser dejado, abandonado o desamparado? La congregación. No dejando de congregarse. Aquello que no debe ser dejado es la congregación misma. Y cuando hablamos de no debe ser dejado, abandonado, desamparado, la congregación, no estamos hablando solamente físicamente. Estamos hablando que uno puede estar acá, pero totalmente desconectado de sus hermanos en Cristo. Uno puede estar acá y su corazón está lejos de acá. Está pensando en otra cosa. Se acaba la reunión, y no estoy hablando de las personas que son tímidas. Porque hay personas que son tímidas, su personalidad no es hablar, no es compartir mucho, pero cuando entendemos la importancia de estar unidos unos a otros, de poner la mirada en nosotros, de compartir con los otros, esa timidez, aunque queda ahí, uno la deja a un ladito, esa sí la va abandonando y la va desamparando, porque Dios quiere que yo comparta con mis hermanos, que yo esté pendiente unos de otros. Entonces ese hermano, pues que tiene esa timidez, yo he visto muchos que son tímidos acá, pero igual se abandonan esa timidez para compartir con sus hermanos.
Pero estamos hablando del otro caso que no quiere compartir, que no tiene el deseo de compartir. Esa persona que está acá pero no está acá, que no le interesa realmente estar. Si para él fuera posible, estaría en otro lado. Tiene que revisar su corazón, porque si es que no está queriendo y anhelando y deseando compartir con sus hermanos en Cristo, algo tiene que estar pasando en su vida. La vida del creyente que ha entendido que Cristo es el mejor camino, lo mejor que hay es una vida en comunidad y anima a otros cuando yo me congrego con frecuencia, porque estoy poniéndole atención a lo que Dios le pone atención, la iglesia local. Entonces no solamente estamos hablando físicamente, usted está ahí, no quiere que nadie lo mire, que nadie lo toque, su mente no está en la misma sintonía de lo que Dios quiere, en la misma sintonía de Dios. Dios quiere que usted esté animando a sus hermanos. Acá dice, no dejando de congregarnos. Miren que acá nos da un dato que dice que la iglesia primitiva, en los tiempos de la iglesia primitiva, se solían celebrar las reuniones, los cultos, las reuniones de iglesia en las casas de algunos de los hermanos que tuvieran quizás más recursos. Y entonces seguramente esa casa era la más cómoda y la casa más grande. Pero en los cultos, algo que me llamó la atención es que en los cultos se solía hacer esto en la iglesia primitiva. Ellos tenían un tiempo de cantos, tenían un tiempo de lectura bíblica y también tenían un tiempo de explicación del texto bíblico y también un tiempo de ofrendas. O sea, lo que estamos haciendo acá era lo que hacían los hermanos en la iglesia primitiva. Era algo que ellos habían abandonado por el temor que había producido la persecución. En su mente el sentir fue ese sentido de autoprotección que es natural en el ser humano, pero que no puede llegar al punto de abandonar aquello que Dios me dice no abandone, a pesar de las circunstancias más difíciles que esté atravesando mi vida. No dejando de congregarnos. Cada vez que el creyente se encuentra con otros creyentes, debe salir alentado a seguir a Cristo. Es lindo hablar del fútbol, ¿cierto? Hablamos siempre del mejor equipo de Colombia, Millonarios. Hablamos siempre ahí en conversaciones, hablamos de eso. Decimos pobrecita, la mechita. Diego no puedo decirle nada. Doble campeón el semestre pasado. Y charlamos de cosas, y está bien. Y charlamos de las cosas de la vida, y está bien. Pero esas conversaciones que tenemos unos a otros, y acá nos dice estimulándonos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, poniendo los ojos en nuestros hermanos, no abandonándolos, estando pendiente de ellos, no dejándolos, constantemente estando pendiente de ellos, nos dice haciéndolo con frecuencia también, nos dice acá que el creyente se centra en cómo esas conversaciones no son tan superficiales, sino que esas conversaciones tienen que ser unas conversaciones que van más profundas, y tienen que ser conversaciones en las que la iglesia se va edificando y se va animando y se va exhortando al amor y a las buenas obras. Esa es la misión del creyente con sus hermanos en Cristo. Cada vez que usted tiene una conversación con alguien, así sea por el WhatsApp, así sea por el chat, esa conversación usted tiene que salir edificado con su hermano en Cristo. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Imagínese, usted va a alentar a su hermano y su hermano le dice: no voy a volver a congregarme. Desinflada de una. Eso no edifica a su hermano. Eso lo que hace es ¿qué? Desinflarlo, desanimarlo. Cada vez que el creyente se encuentra con otros creyentes, debe salir alentado a seguir ¿a quién? A Cristo. Usted puede terminar esa conversación diciéndole: ánimo mi hermano, ponemos los ojos ¿en quién? En Cristo. Ánimo mi hermano, que todavía queda mucho, bueno, lo que Dios permita, pero mientras Dios permita, seamos fieles y confiemos en el Señor.
Entonces cada vez que usted tiene esa conversación, eso es lo que tiene que pasar. Cuando uno no está pensando en eso, está prácticamente dejando a su hermano a un lado, no alentando a su hermano, está abandonando a su hermano. Es lindo cómo ellos compartían siempre esa congregación, esa palabra congregarse. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 1. Si quieren anotarlo ahí, pero no vamos a ir ahí. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, congregados como iglesia, esa iglesia que iban haciendo ahí en Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Estaban juntos. Esa era su vida, esa era lo que Dios les había dicho que hicieran, y lo estaban haciendo. Todos juntos, ahí pensando, cuidándose. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. ¿Y qué pasó ahí? ¿Alguien se acuerda qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que uno se durmió. ¿Y qué pasó? Se cayó una ventana, se desnucó y se mató. Se durmió en la predicación. Pilas, ¿no? No se van a dormir. De pronto cae de lado y se desnuca, y Pablo lo resucitó, pero yo no creo que tenga esos dones. Entonces, pilas, cae ahí, y es mejor que se haga en la mitad. Si le da mucho sueño, se haga en la mitad de dos hermanos. Pero dice: reunidos los discípulos, la iglesia, congregada. Capítulo 5, versículo 4 de Primera de Corintios. Aquí Pablo está tratando un tema terrible y tenaz en la iglesia de Corinto, un acto de inmoralidad. Estaba tratándolo ahí Pablo. Dice el 5:4 de 1 de Corintios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Quiénes son reunidos vosotros? ¿Quiénes son vosotros? La iglesia local de Corinto. Y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, y bueno, expúlsenlo de la iglesia. Pero el concepto de congregación, de estar reunidos, de no abandonar. ¿Por qué? Porque abandonar desanima a mi hermano. Porque no congregarme desanima a mi hermano. Porque no estar pensando en el otro, sino pensando en mí mismo, en mi situación, en mis problemas, desanima a mi hermano. ¿Cómo entonces el congregar me anima a otros? Al estar pendientes uno de otros, haciéndolo con frecuencia, congregándome con frecuencia. Y miren que acá dice la siguiente expresión, ahí en Hebreos capítulo 10, dice el versículo 25: no dejando, no abandonando, no desamparando, no dejando de congregarnos, de reunirnos, de estar juntos, no dejando de congregarnos. Y acá, ¿qué dice la siguiente frase? Como algunos tienen por costumbre. Y quizás sería mejor traducido, o otra forma de traducirlo sería: tal como acostumbran algunos. Algunos agarraron esa ¿qué? Agarraron ese hábito. Y aquí no está hablando tanto, en primer lugar, de aquellos que se van y nunca regresan, sino que está hablando específicamente de aquellos que tomaron como hábito estar de vez en cuando. ¿Me entienden esa expresión? Estar de vez en cuando. Esos creyentes que de vez en cuando tomaron como costumbre el no estar ¿qué? Reunidos. Una vez sí, 3 veces no. Una vez sí, 3 veces no. Un mes no, otro mes no. Y aparece de vez en cuando en alguna reunión, aparece de vez en cuando en la iglesia, y esa persona ya tomó eso como su ¿qué? Como su costumbre. Está apuntando al corazón de aquellas personas que se dicen ser creyentes y que tomaron como costumbre el no estar. Aquí se entiende, como Pablo lo está diciendo, como el escritor lo está diciendo, que muchos están viviendo de esa manera, ya sea por el temor a la persecución que tenían, ya sean por las dificultades que ellos tenían. Habían tomado por costumbre el no estar. Eso era una costumbre, un mal hábito que había tomado su corazón y su vida.
estaban viviendo de esta manera. Por eso la palabra costumbre significa hábito o práctica aceptada por alguien. Hábito o práctica aceptada por alguien. Alguien tomó el hábito. Ir allá es una vez cada tanto tiempo. Y así se acostumbró. Tomó el hábito, tomó la práctica que la acepto yo. Yo tomo eso como aceptándolo para mi vida. Así va a ser. Así va a ser. Mi vida va a ser una vida de congregarme a veces y a veces no. O estar a veces y a veces no. A eso les está apuntando. No dejen de congregarse. No abandonen. Cuando una persona no se congrega con frecuencia, no solamente es que no anima a su hermano en Cristo, sino que también la falta de congregarse y estar unido y tener todas las dinámicas del cuerpo y la vida del cuerpo de la iglesia local, lo va a ir desanimando y lo va a ir secando a usted mismo en su vida espiritual. Porque el crecimiento viene a través de la dinámica de la vida del cuerpo, de la vida espiritual, de la congregación. Por eso está ahí Efesios capítulo 4. Unos a otros nos amamos y crecemos juntos en amor, ejerciendo los dones, cada uno en su lugar, cada miembro, y nos vamos edificándonos en amor. Entonces, eso era como muchos están tratando la congregación mutua. Aquí decía esta frase, aquí está tratando la negligencia con la que algunos trataban el reunirse frecuentemente. Negligencia, miren, este escritor o esta persona que hacía este comentario le puso la palabra negligencia. La palabra negligencia es una palabra fuerte, es una palabra dura. Está diciendo, hay algunos que tomaron por costumbre hacerlo de vez en cuando y lo que está mostrando es una negligencia de su vida espiritual con esta área de congregarse, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, se acostumbraron a esto. Esto es evidente porque el abandono de la congregación no fue definitivo. Por eso les decía, no fue como que ella dijo o él dijo no voy a volver más, sino que era algo constante. Iba una vez, no iba 5 veces y así sucesivamente. Lo habían hecho un hábito. Y esto nos ayuda también a preguntarnos: ¿valoramos la congregación que Dios nos dio? Y la forma como yo voy a mostrar que yo valoro la congregación que Dios me dio es congregarse. La palabra congregarse significa con frecuencia. Es poder compartir con mis hermanos todas las dinámicas de la vida del cuerpo. Y miren que la situación para ellos no era fácil. Estos creyentes tenían que enfrentar los peligros de la persecución cada vez que se encontraban con su familia. La situación no era fácil. Cada vez que se encontraban con su familia en la fe, ellos estaban expuestos a que los persiguieran, a que los encarcelaran, a que los maltrataran. Entonces uno podría entender que en esos tiempos pobrecitos, están viviendo esa situación tan difícil, pero eso no es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Los está animando a que no conviertan de eso un hábito, a que se animen unos a otros. Y si tienen que morir por Cristo, ¿qué tienen que hacer? Cantábamos en la primera canción, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Les está poniendo una carga a estos creyentes que podrían ir a la iglesia a reunirse con sus hermanos en Cristo y ser muertos. Y les está poniendo una carga: no dejen de congregarse, no abandonen, no hagan de eso un hábito. Entonces podría entender que en medio de peligros y de gran presión muchos estén eligiendo no llegar a la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro tiempo? Miren, aunque estamos diciendo que podríamos entender el contexto en esa situación, en contextos como esos uno podría decir, es lógico que no vengan, no nos reunamos, no nos congreguemos, pero eso no es lo que está haciendo, los está animando. Pero bueno, digamos que ese es el contexto. Pero en nuestro contexto, ¿qué? ¿Por qué una persona deja de congregarse o frecuentemente no llega? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las excusas que ponemos? ¿Les digo algunas? A ver si se sienten identificados. Bueno, ¿por qué? En nuestra congregación, nosotros no es que faltamos porque nos persiguen y nos matan, ¿o sí?
¿Faltamos porque alguien nos dijo que si salíamos de la casa para la iglesia nos van a matar? ¿Sí o no? No, nosotros no faltamos por eso. Pero eso no pasa en nuestro contexto, nosotros no entendemos qué es eso. Acá nosotros no nos están persiguiendo por ser cristianos. No nos van a mandar una bomba, no nos van a meter a la cárcel, nada, eso no es nuestro contexto. Nosotros no es que faltamos porque nos persiguen o nos matan, sino porque nos duele la cabeza. 2, porque aceptamos quizás un trabajo que nos quita el tiempo de congregarse, el horario en que la iglesia se reúne, porque estamos cansados. Esas son nuestras razones, ¿sí o no? Decía un pastor que escuché la semana pasada, decía, el familiar que viene de lejos, el familiar que viene de lejos, no, es que imagínense, siempre acuerdo aquí a un pastor, es que la tía que viene de Singapur, de China llegó, y viene y pobrecito, y decía, invítelo a la iglesia, hermano. Ellos tienen que entender que su vida es una vida en congregación, que usted no le cede el lugar, a menos que sea algo extraordinario, y no es que no se pueda nunca, pero usted no le cede el lugar que a Dios le pertenece por ningún motivo. Ellos deben entender que nosotros no nos unimos a ellos, sino que ellos tienen que unirse a nosotros. Si hay un familiar que llegó, vamos a la iglesia o se queda en la casa. O vamos a la iglesia, o encuéntreme en la iglesia, o nos vemos más tarde. Pero esto es importante para Dios, hermanos. Iglesia querida, congregarse es algo que Dios anhela y que le da gloria a Él. Y nosotros muchas veces tomamos la congregación como si no importara. Las reuniones caseras es otra forma de congregarnos en la semana. ¿Y por qué razón faltamos? Hay situaciones que se presentan, pero no me gustó, no me siento bien, no me siento cómodo, me queda muy lejos. ¿A cuánto le queda? Miren, la realidad en Soacha, sinceramente, bueno, así sé y entiendo que hay algunos que les queda lejos. No puedo decir que no. Los del 20 de julio les queda lejos. Pero los del Tunal les queda lejos también. Pero les está diciendo a ellos, no dejen de congregarse. Pero en Soacha la realidad es que Soacha es muy pequeñito, ¿sí o no? ¿Cuánto se demora ir de un extremo a otro de Soacha? Máximo. ¿Cuánto se demora ir a Altos de la Florida? Desde aquí, desde San Mateo, 15 minutos, más o menos. Dice, está muy lejos, está tarde, es que no llegué, es que el trabajo, es que el horario. Es que, y ustedes pueden creer el contexto en el que están estos creyentes judíos, y no es que no se entienda la situación que cada uno vive, porque es entendible, pero la situación aquí sería, no es justificable. Es entendible muchas cosas, sí es entendible, pero no se justifica. Si a estos creyentes que están en peligro de muerte, el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo le está diciendo, llegue, comparta y reúnase, ¿cree que tenemos alguna de esas razones válidas aquí para hacerlo y dejar de congregarnos? No tenemos, no hay ninguna razón. Y no es que seamos indolentes, es que, pero es que el pastor, usted es un indolente, no entiende. No sé, pero lo que yo siempre les digo es, dígale a Dios si entiende. Pregúntele a Dios si esa razón es justificable. En verdad no me falla a mí, aunque sí, porque dependo de su congregada, si es que podría decirse así. Pero le falla ¿a quién? A Dios en primer lugar. Entonces, no peleen conmigo, pero es que usted no entiende las razones, las situaciones, mire, esto pasó. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y solamente les pongo este comentario. Decía, esto sería fácil de justificar, tengo dolor de cabeza, estoy cansado y todo esto. Decía, esto sería fácil de justificar cuando se trata de faltar al culto. Ahí están todas las razones, y se presentan razones, pero nunca usaríamos estas expresiones para faltar a nuestros trabajos, ¿sí o no? Imagínese que usted le dice a su jefe, falté al trabajo porque mi esposa tenía gripe.
Y por eso les digo, hay situaciones que son difíciles y seguramente se presentarán muy difíciles en algún momento. Pero a veces en el trabajo le va a decir, si su esposa tenía gripe, ¿usted por qué no vino a trabajar? ¿O no? ¿Me lo estoy inventando yo? Es usted el que tenía gripe y es más, con gripe uno llega a trabajar, ¿sí o no? Pero a veces el corazón se quiere justificar también. Y uno dice, no, es que voy a ir a contagiar a mis hermanos en Cristo. Yo quiero cuidarlos porque el pastor dijo que mis ojos tienen que estar en ellos, entonces, pues como me duele la cabeza, que los voy a ir incomodando. Pero son razones que muchas veces el corazón saca porque se habituó a faltar a la congregación por cualquier razón y por cualquier excusa. Y ahí es donde tienen que examinar su corazón. No estoy diciendo que algunas cosas no sean válidas, porque sí son, pero tienen que examinar su corazón si es que usted hizo un hábito de no congregarse. Y ahí es donde tienen que trabajar. Entonces, un creyente no se pregunta si va a estar en la reunión o no. Eso no es pregunta. Un creyente no está pensando, ¿será que yo voy a ir a la reunión o no? No. El creyente ya sabe que eso es parte de su vida. El creyente ya sabe que el domingo en la mañana ese es su vida, su hábito. Eso es lo que él debe pensar. Planeamos nuestra vida familiar y toda nuestra vida la planeamos en relación a la iglesia local, en el reunirnos constantemente. Así planeamos nuestra vida, toda nuestra vida. Porque la institución más alta sobre la tierra que Dios dejó, ¿cuál es? ¿El gobierno de Colombia? No, la institución más alta que Dios dejó sobre la tierra es su iglesia, representada en sus iglesias locales. Planeamos nuestra vida familiar alrededor de estos tiempos importantes que es congregarnos, reunirnos, animarnos mutuamente como congregación. Eso anima, me edifica, pero también anima a otros. Hay personas creyentes que no se congregan por algunas razones. La primera es porque tienen una tendencia aislacionista. ¿Qué significa una tendencia aislacionista? Necesito tiempo a solas con el Señor para afirmar mi corazón y crecer. No, usted no necesita tiempo a solas con el Señor para afirmar su corazón y crecer. Lo que Dios le está diciendo a usted es que para poder afirmar su corazón y crecer, usted tiene que depender uno de otro y crecer en comunidad y crecer en congregación. Eso es lo que tiene que hacer para afirmar su corazón y crecer. Miren que la última persona que me dijo por qué no iba a regresar a la iglesia, me dijo lo siguiente: es que, pastor, necesito reencontrarme a mí misma. Reencontrarme a mí misma. ¿Eso de dónde lo sacó? ¿Qué significa que tienen que alejarse de la congregación para reencontrarse a usted misma? Eso no es bíblico. Le dije, ¿usted qué está escuchando? ¿De dónde está sacando esas ideas? No necesita reencontrarse a usted mismo, no necesita aislarse para crecer y encontrarse con el Señor. Usted lo que necesita es congregarse, depender el uno del otro y crecer junto con sus hermanos en Cristo. Aislado no puede crecer. La vida del cuerpo, un miembro fuera del cuerpo no puede crecer. Otra razón, dice, hay personas que asisten a los cultos pero no se involucran de forma activa. Entonces al final realmente terminan no congregándose porque su corazón no está en compartir y animar y hacer crecer y ayudar a sus hermanos en Cristo. Otra, hay algunos que ven el día del Señor como un día más. Un día en el que yo puedo hacer mis cosas, un día en el que es como un día más. No. El día del Señor es el día en el que toda la iglesia se congrega en el nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Dónde debe estar el creyente? Con su iglesia, con sus hermanos. El creyente no ve el día del Señor como un día más. El creyente ve el día del Señor como el día en el que toda la iglesia va a adorar, a servir, a amar, a cantar, a edificarse mutuamente. ¿Para quién? Para el Señor. El creyente no es el domingo no es un día de trabajo, aunque entendemos situaciones de algunos trabajos, pero entendemos que hay unos trabajos que están así y que no es el deseo de ese hermano faltar, sino que tiene que hacerlo, pero no lo hace frecuentemente, es una vez cada cierto tiempo. Pero se entiende que el día del Señor es para quién, y es que nosotros lo decimos, ¿el día del Señor para quién es? Pues como su nombre lo dice, es para Él. Señor, ¿por qué estamos haciendo otras cosas?
Si el día del Señor es para el Señor, entonces ese día cuadramos toda nuestra vida, todo nuestro horario, todo lo que tenga que pasar para estar aquí y después quizás hacer lo que tenemos que hacer. ¿Es el día de quién? ¿Del Señor? ¿Sí es el día del Señor? ¿Seguros que es el día del Señor? ¿O apagamos y nos vamos? ¿Por qué se congregaron el primer día de la semana? Y miren, ¿recuerdan Apocalipsis? Cuando vimos Apocalipsis y estudiamos Apocalipsis el capítulo 1, dice que Juan, cuando le llegó la revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis capítulo 1, miren lo que era importante para ellos en la iglesia primitiva. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 9, dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Tremenda la expresión. ¿Por qué eligió Juan decir el día del Señor? ¿Era lunes? No era lunes. ¿Era sábado? No era sábado. La iglesia había tomado la costumbre de congregarse el día domingo porque reconocían que el día domingo había sido la resurrección de Cristo, entonces ellos celebraban ese día domingo. Fue la costumbre de la iglesia primitiva y llegó a nosotros también. No que significa que en otros contextos no se puedan congregar otro día, pero o reunir como iglesia otro día por situaciones. Pero cuando nosotros en esta cultura hemos definido que el día del Señor es el día domingo, el día en el que se congrega la iglesia, entonces ese es el día ¿de quién? Del Señor. ¿Para quién es? Para el Señor, no es para nadie más. Usted ya tuvo 6 días para dedicárselo a otra cosa. Usted ya tuvo 6 días para dedicárselo a su trabajo, ya tuvo 6 días para dedicárselo a su familia, ya tuvo 6 días para dedicárselo a las citas médicas, ya tuvo 6 días para dedicárselo a todo el resto de cosas, ¿sí o no? Y lo hizo bien y se lo dedicó. El día domingo, en la mañana, de 9 de la mañana hasta que se acabe y se vaya el último, porque no paramos de hablar, no puedo decir 2 y media porque seguimos hablando y compartiendo. Hasta ese momento usted tiene que reconocer que es el tiempo que le da ¿a quién? Al Señor. Hay algunos que ven el día del Señor con un día más y algunos creyentes también, desafortunadamente, ¿por qué pasa? Son presionados por sus familias no creyentes. Ay, papito, pero es que usted no volvió a ser el mismo. Ya no nos acompaña ni a un almuerzo el día domingo, ¿cierto? Entonces, pues por favor, sáquenles un tiempito. Del domingo a la 1 hasta el sábado a las 12 de la noche les puedo sacar tiempo. El domingo de 7 a 1 de la tarde es el día del Señor. Pero sí nos dejamos presionar por nuestra familia. Y entiendo que hay cosas que van a pasar también, que de vez en cuando salen y se pueden compartir. Pero hagan de eso un hábito y hagamos que nuestra familia entienda que ese día es el día del Señor y nosotros no estamos para nadie más. Yo vivo en arriendo ahí donde estoy. Y en estos momentos empieza la asamblea, ¿no? Las asambleas de los conjuntos y empiezan todo lo de las asambleas. Y me escribió el dueño del apartamento, don Julián: ¿será que usted el 9 de febrero puede estar en la asamblea? Es a las 8 y se demoran siempre las asambleas. ¿Qué le digo yo? Perdón, ¿pero qué? No puedo. Ya lo he intentado por estos 7 años que vivimos ahí. Cada año me escribe. De pronto no he entendido, pero no puedo hacerlo. Perdóneme, el domingo aparte tenemos extranjeros que vienen de visita y no puedo tener eso para ayudarlo y perdón. Y él entiende. El otro día estaba en una familia que le dije: pero la reunión del conjunto está el día así, ¿y ustedes cómo hacen? Porque yo siempre los veo el domingo en la iglesia y nunca me han dicho que faltan por la asamblea el día domingo. Y me dicen: dejamos un poder a un vecino y ese vecino nos representa. Hace ahí el acta de que tengo el poder de firmar esto. No sé si se pueden todos los conjuntos, pero uno busca las formas de darle prioridad a lo que Dios le da. ¿Qué? Prioridad. Porque el día domingo es el día ¿de quién? Del Señor. Y a menos que no se pueda, porque es algo tremendo, lo que hace uno al no estar es, en primer lugar, decirle al Señor:
esto no es tan importante. Y por eso digo, no en todas las situaciones, porque no quiero enfrascar a todas las situaciones, porque habrán situaciones en las que sí, es obvio y normal, pero si es que usted está haciendo de eso un hábito y ve faltar a la iglesia por cualquier razón que sea como algo normal, algo tiene que cambiar en su perspectiva, arrepentirse y poner este pensamiento, el pensamiento del Señor en su corazón y vivirlo de esa forma. Vivirlo de esa forma. ¿Estás tomando como una prioridad para ti, familia, el congregarte? Y eso solamente puede ser una respuesta, ¿sí o no? ¿Estás tomando para ti, como prioridad para ti y tu familia, el congregarte? ¿Sí o no? Y ahí la última expresión, ya para terminar, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que... Ahí esa palabra aparece exhortándonos, y esa palabra exhortándonos significa llamar, alentar, exhortar, rogar, confortar, alentar, animar. Esa misma palabra aparece en 1 Tesalonicenses 5:11, en donde Pablo le dice a los tesalonicenses, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentaos. Nos reunimos, nos animamos, nos alentamos uno al otro. Tiene la connotación de ponerse uno al lado del otro para seguir creciendo y animándolo al crecimiento. Pero ¿cómo va a animar a su hermano al crecimiento si no se congrega? Exhortándonos. En vez de dejar de congregarnos, debemos venir para estar con nuestros hermanos. Pero no solo venimos a presenciar el culto como en un cine, llegamos, presenciamos y nos vamos, sino que venimos a participar de manera activa, buscando conectar relaciones con nuestros hermanos para edificarles en momentos, en cualquier momento. Y dice ahí, sino exhortándonos y tanto más. Y la palabra ahí también podría, o la expresión también podría decir, y mucho más, y mucho más. ¿Cuándo qué? Cuando ves que aquel día se acerca. Y aquí el escritor de Hebreos, el Nuevo Testamento siempre está pensando en función de cuándo es el día en el que viene ¿quién? El Señor. Sería lindo que el día del Señor fuera, el día que viene el Señor fuera el día del Señor. Nos agarró a todos aquí congregados, a ver. Pero ellos siempre están pensando en el día en el que el Señor viene. Ellos siempre están pensando en el día en el que yo voy a tener que rendirle cuentas al Señor. En el día en el que yo tengo también como iglesia que presentarme como una iglesia pura, santa, sin mancha, sin contaminación. Yo estoy pensando en ese día. Cuando yo me congrego, yo estoy pensando en que todo lo que Dios me ha mandado a hacer y que me pide hacer para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria para Él, estoy pensando en ese día en el que yo le voy a dar gloria a Dios y me voy a tener que parar enfrente de Él, en cómo yo cumplí esta responsabilidad con mis hermanos en Cristo. ¿Cómo fue que yo utilicé ese congregarme y si fui fiel o fui negligente al congregarme? Ese es el día en el que tengo que pensar. Yo tengo que ayudar a que mi hermano se presente ante el Señor sin mancha y arruga. Yo tengo que pensar en el día en el que voy a estar parado enfrente del Señor y le voy a tener que rendir cuentas de cómo yo traté la congregación. Y eso va a pasar. Eso no es un cuento. Un día vamos a estar parados enfrente rindiendo cuentas, y en esas cuentas Dios va a examinar nuestro corazón y va a ver las motivaciones del corazón. A ver si yo hice esto con la motivación correcta o simplemente estaba aquí pero mi corazón estaba lejos de Dios. Cuando veis que aquel día se acerca. Miren, solamente les leo estos versículos ya para terminar, en cuanto a cómo el Nuevo Testamento está siempre pensando en ese día en el que nos vamos a presentar ante el Señor. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero, dice el 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Y 2 Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué tiene en mente entonces el creyente cuando está pensando en su vida en congregación? Está pensando, el Señor viene. Y un día me voy a presentar ante Él para rendirle cuentas en cómo yo traté la congregación. Si lo que era importante para Él también era importante para mí. Si lo que Dios le da prioridad, también yo le di la prioridad. Debes hacer la meta de tu vida, alentar a otros, acompañarlos a que se entreguen a una vida de amor y de buenas obras. Y para hacer esto, debemos ¿qué? Reunirnos regularmente con hermanos en contextos formales, en contextos informales, para ponernos a su lado y así ayudarles a avanzar. ¿Congregarme anima a otros o no? Amén. Congregarme anima a otros. Al estar pendientes unos de otros para animarlos a la de las buenas obras, y también al estar pendientes unos de otros al hacerlo con frecuencia. Bueno, ahí tenemos entonces la exhortación del día de hoy. Ahora su corazón empieza a trabajar para tomar decisiones. Ahora su corazón empieza a trabajar para pedirle perdón al Señor también, si es que he sido negligente en tratar la congregación de cierta forma, y pedirle también al Señor perdón por la cantidad de excusas que muchas veces ponemos al mirarnos a nosotros mismos y no pensar cómo eso afecta a la vida de la iglesia. Padre, gracias por animarnos, exhortarnos una vez más. Y Señor, hoy oramos pidiéndote perdón por la forma en la que quizás hemos tratado a la iglesia local. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas siempre que la iglesia es la perla de gran precio. Es por la que tuviste tu propia sangre, la cual compraste con tu propia sangre. Y por eso, Señor, perdónanos cuando hemos tratado a tu iglesia como no trataríamos a nada más, a ninguna otra institución. Padre, sabemos que vivimos en contextos difíciles, pero ayúdanos a recordar la dificultad que pasaban estos creyentes en ese momento y también los que viven en estos contextos en donde el cristianismo es perseguido. Y ayúdanos a recordar eso para no sacar ninguna excusa, porque ninguna excusa es válida. Padre, danos esa firmeza y esa fortaleza, ese pensar de que estamos en el mejor camino, que no hay otro, que es Cristo, y que eso nos debe llevar a una vida de obediencia, a una vida de amor, a una vida de buenas obras, a una vida en la que nosotros vivimos para glorificarte, para edificar tu iglesia. Una vida, Señor, que pone sus ojos y su mirada en que el Señor viene, en que Cristo viene, en que Cristo está cerca. Una mirada que nos pone también cierto temor, presentarnos ante el Señor para rendirle cuentas. Y queremos, Señor, ser hallados fieles. Queremos, Señor, glorificarte con lo que tú nos has dado, con las herramientas que nos has dado y a través de la familia que nos has dado, que es esta Iglesia Esperanza de Soacha. Padre, guarda también a las congregaciones locales en todos los lugares del mundo. Que cada creyente entienda la responsabilidad que tiene con su congregación. Y te pedimos, Señor, que podamos crecer en ese aspecto para que todo el mundo pueda ver que esa iglesia es unida y así poder mostrar a Cristo en esa unidad. A ti, Señor, la gloria damos en el nombre de Jesús. Thank you.